mismas opciones. Vamos a tener también las secciones. En este caso, vamos a tener 3 temáticas similares. Cuando nosotros habíamos trabajado con el procesador de texto Microsoft Word, habíamos visto que teníamos la posibilidad de generar múltiples formatos y múltiples manipulaciones. Cuando también trabajamos tablas, la parte de referente de filas, de columnas. Así que eso lo vamos a pasar un poquito por alto, ¿sí? Yo les voy a dejar, sí, como tarea para que repasen estos aspectos básicos dentro de los videos que nosotros hemos producido, el formato de las celdas, los formatos de los números y los cambios de las estructuras, que van a ser todos cambios y trabajos que tenemos dentro de cada una de las temáticas y de las opciones que podemos dar y brindar y modificar dentro de esa modificatoria de formato. Yo lo voy a saltar y me voy a ir a temas más importantes, ¿sí? Para que arranquemos y tratemos de que esta clase nos alcance para poder abarcar la totalidad de los conceptos de las funciones básicas y de las funciones un poquito más avanzadas, teniendo en cuenta que el martes de la semana que viene es feriado, ¿sí? El Día del Profesor. En el caso de las comisiones de los días martes no vamos a tener clases, lo cual no implica que la finalización del trabajo práctico lo tenemos el día 23, si mal no recuerdo, que es ese fin de semana. O sea, tenemos 2 semanitas para trabajarlo. Quienes, digamos, tengan clases, en este caso, las comisiones de los días martes, se pueden acoplar, ya como para que se organicen, se pueden acoplar a cualquiera de las comisiones de la semana, porque no tenemos espacio para recuperar. Entonces, lo que el titular de cátedra me informó es que hay que acoplarse en el caso de la semana que viene, acoplarse a cualquiera de las otras comisiones de la semana, ¿sí? Que en esas comisiones de la semana, como yo les dije que este trabajo se va a extender 2 semanas, se va a tener la posibilidad de volver a ver algunas funciones o repasarlas y a su vez continuar con el desarrollo del trabajo. De todas maneras, como yo no lo voy a ver la semana que viene, voy a tratar de comprimir, ¿sí?, todas estas temáticas, por eso me voy a saltar todo lo que refiere a todos los formatos básicos, el relleno, los recuadros de tabla, que son conceptos más simples. Se los voy a dejar de tarea para que los vean en el video. Igualmente van a tener la posibilidad la clase que viene de poder hacer consulta y en los canales virtuales estamos siempre disponibles. Y vamos directamente a arrancar con a lo que refiere a conceptos más fuertes, con tipología de datos, fórmulas y funciones, que es a lo que nos vamos a introducir ya de esta manera, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando dentro de Excel, dentro de una celda, lo que nosotros sabemos que podemos introducir cuando ya nos encontramos en esta selección de la celda, van a ser datos, ¿sí? Y Excel, ¿cómo determina o cómo trabaja esta tipología de datos? Básicamente dividiéndola en 2 tipos de datos, ¿sí? Los datos que nosotros vamos a poder trabajar dentro de la planilla van a ser los datos de tipo constante. ¿Qué quiere decir constante? De los que se va a referir a una introducción directa que puede ser un número, una fecha, una hora, un texto, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a escribir directamente en la celda, como podemos ver acá el ejemplo. Fíjense que dentro del tipo de dato constante yo tengo un nombre, una fecha. Fíjense, cada vez que hago clic yo dentro de la celda, sí, lo que vamos a tomar como Biblia y que para nosotros va a ser una de las partes más importantes de la pantalla en lo que refiere a la planilla de cálculo, va a ser la barra de fórmulas, ¿sí? La que tengo acá indicando en este caso con el cursor, que va a ser toda la que nos muestra, si ustedes se fijan, cuando yo hago un clic dentro de la celda, es la que me muestra el contenido que tiene en este caso la celda. Y al ser un valor constante, fíjense que lo que hace es replica en este caso ese texto directamente en la barra de fórmulas, es decir, yo en este caso he agregado, como dijimos, un valor constante, le puedo generar un nombre, un número, una fecha, ¿sí? Y a partir de la selección del mismo lo veo replicado directamente en la barra de fórmulas. Para ingresarlo directamente, escribo ese valor o esa constante que yo quiero trabajar y automáticamente, fíjense cómo a medida que yo voy indicando ese valor constante en la celda y que el cual veo el cursor titilando en la última posición en la cual yo estoy trabajando, lo cual me indica que la celda se encuentra activa y se encuentra en proceso de escritura. Yo lo que voy a hacer es acepto, en este caso, esa introducción del texto y automáticamente reflejo ese dato, ese valor, dentro de lo que es la barra de fórmulas. Bien, y el segundo valor, el segundo tipo de datos que nosotros vamos a trabajar que tenemos la posibilidad de trabajar dentro de Excel, van a ser las fórmulas o los valores variables, las fórmulas.
¿Y qué es lo que vamos a encontrar nosotros en el tipo de dato de fórmula? Básicamente lo vamos a encontrar que son secuencias formadas por valores constantes, referencias a celdas, nombres, funciones u operadores aritméticos, ¿sí? Suma, multiplicación, división, teniendo como particularidad que la fórmula debe iniciarse o debe contener o debe empezar con el símbolo igual. El símbolo igual es lo que me va a mí dar la posibilidad y me va a particularizar que estoy ante el inicio o la escritura, en este caso, de una fórmula. Entonces, fíjense que tengo una gran cantidad, en este caso, de datos que pueden ser contenidos dentro de la fórmula, ¿sí? Acá va a empezar a jugar y va a tener relación el valor constante, una referencia a una celda, a una función, un operador. Fíjense la complejidad ahora de lo que yo puedo llegar a construir, en este caso, con una fórmula. ¿Y cómo lo veríamos? En este caso, a modo de ejemplo. Fíjense que yo puedo tener, en este caso, en la celda E7, el valor visualizado. Si yo visualizo, en este caso, la celda E7, fíjense qué es lo que veo. El valor 12, ¿correcto? Pero como he hecho clic en esta celda, fíjense que lo que me muestra la barra de fórmulas, para este caso, es que el valor 12 que yo estoy viendo, que yo estoy observando dentro de esa celda, está siendo calculado por medio de una fórmula, la cual contiene valores constantes y expresiones aritméticas, que es lo que decíamos recién dentro de la definición, que vamos a tener múltiples tipos de datos, en este caso, que se van a poder modificar o trabajar de manera mancomunada para poder darme ese resultado. ¿Y cómo está en este caso? Fíjense que hago un clic dentro de la barra de fórmula y automáticamente lo que hace es mostrarme dentro de la celda activa cómo se encuentra en este caso conformada esa fórmula. ¿Y cómo está conformada esa fórmula? Primero y principal, lo más importante, que era lo que decíamos cuando definíamos el concepto de fórmula, que para que sea una fórmula debe empezar por el símbolo igual. Entonces, tenemos en este caso el símbolo igual, luego el valor constante 5, la expresión aritmética de suma, el valor constante 2, la expresión aritmética de suma, el valor constante 3, la expresión aritmética de suma y el valor 2, en el cual una vez yo acepto en este caso esa escritura, esa ejecución de la fórmula, inmediatamente dentro de esa celda veo ese valor ya calculado, que es el valor 12, ¿sí? Por otro lado, tengo en este caso otro ejemplo en el cual fíjense que yo veo el valor 1050 en la celda F7. Ese valor 1050, si yo lo edito o lo modifico, ¿cómo lo edito o lo modifico? Si presiono la tecla F2 sobre la celda activa, automáticamente abre en este caso, fíjese, puedo hacer o clic en la barra de fórmula o aprieto F2 o hago doble clic izquierdo, lo cual me coloca la celda en modo edición, que significa que para este caso particular, al tratarse de una fórmula, me va a mostrar todos esos parámetros que yo tenía indicados dentro de la barra de fórmula, me los trae, me los va a trasladar a la celda activa. Fíjense que me deja posicionar el cursor en la última posición, que es lo que yo he incorporado dentro de esta fórmula, y automáticamente me está pintando de color azul y rojo dos celdas, ¿sí?, que son las que están interviniendo en este caso para la generación de esa fórmula. Y si nosotros hacemos un repaso rápido dentro del tipo de datos, acuérdense que cuando nosotros decíamos la fórmula, ¿qué teníamos? Va a ser una secuencia formada por valores constantes, referencia a otras celdas, nombres, funciones u operadores. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo tenemos esa conformación ahora por, además del operador aritmético, una referencia hacia otra celda. ¿Por qué digo referencia? Porque fíjense, yo le estoy diciendo que tome el valor que tiene en ese momento la celda F3 por la celda, el valor que tiene la celda G3. Entonces, una vez que yo ya ingreso en este caso, acepto esa fórmula, me va a decir que el valor obtenido es 1050. ¿Y cuál es la particularidad de poder utilizar referencias? Que para este caso, si yo tengo, por ejemplo, un valor de 7, por ejemplo, fueran valores de venta diarios o mensuales, donde yo sé que obviamente van a ir cambiando, no va a ser un valor constante, porque eso va a ser un valor que va a depender de acuerdo a la performance que tenga yo de venta, por ejemplo, de un día. Entonces, si yo, por ejemplo, cambiar este valor y digo, bueno, hoy en vez de haber tenido 2 ventas, tengo 3 ventas, fíjense que automáticamente al cambiar el valor que está contenido en esta celda, que sí es un valor constante, pero dentro de la celda F7
estaba referenciado para poder ser incorporado dentro de una fórmula, automáticamente lo que hizo fue, ante el cambio del valor incorporado en la celda F3, automáticamente realiza esa actualización de manera automática en la cual la celda F7 va a disponer del nuevo resultado que va a ser 1575. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bárbaro. Entonces, no olvidarse que debe y tiene como particularidad iniciarse con el símbolo igual. ¿Bien? Ahora, para estos casos, nosotros recién veíamos que teníamos la posibilidad de generar una fórmula y poder aplicar estos distintos tipos de datos que nosotros tenemos dentro de Excel, en los cuales vamos a poder también incorporar estas referencias y estos operadores aritméticos. Supongamos que yo tengo en este caso esta tabla en la cual tengo 9 vendedores bien tipificados, José, María, Julia, Roberto, Matías, Agustina, Pedro, Pepe y Eugenia, donde en cada una de las columnas tengo 2 columnas donde voy a tener las cantidades de ventas de julio y cantidades de venta de agosto que ha realizado cada uno de estos vendedores. Si yo tuviera la necesidad de obtener el total de ventas que se han realizado en julio y en agosto, teniendo como referencia e incorporado el concepto que veíamos recién de generación de fórmula, en las cuales yo voy a poder concatenar, en este caso, valores constantes, operadores aritméticos, como lo veíamos recién en el ejemplo de los 2 números simples, ¿sí? Acá teníamos 2 números y era muy simple porque yo tenía 2 referencias, o en este caso tenía 4 valores constantes que estaban representados en esa fórmula. Pero fíjense que ahora yo voy a tener más de una celda, en las cuales voy a tener, estas celdas tienen valores constantes, pero a mí me interesa generar esa totalización. Entonces, si yo quisiera obtenerla por medio de la aplicación de una fórmula, utilizando en este caso los operadores aritméticos, ¿qué debería hacer? Primero, debo anteponer el símbolo igual. Primero me voy a posicionar en la celda en la cual yo quiero iniciar en esta fórmula, ¿sí? Voy a escribir directamente sobre la celda el símbolo igual, lo cual ya le indica en este caso al Excel que yo voy a iniciar o voy a empezar a conformar una fórmula. ¿Y qué es lo que necesito realizar yo? Y yo dije que lo que me interesa es totalizar la cantidad de ventas de julio de estos 9 vendedores. Entonces, teniendo en presente ese concepto de suma, de operadores aritméticos que podemos realizar, ¿qué deberíamos hacer? Y bueno, yo diría, hago un clic izquierdo y digo, bueno, las ventas de José más las ventas de María, más las ventas de Julia, más Roberto, más Matías, más Agustina, más Pedro, más Pepe, más Eugenia. Fíjense que hemos demorado, pero si prestamos atención a cómo se va conformando esas expresiones aritméticas dentro de la celda, dentro de la barra de fórmulas, vemos que estamos contemplando todas esas celdas en las cuales yo necesito obtener ese total. Una vez que la incorporo, veo que de manera correcta obtengo ese total. Pero ¿qué pasa en este caso cuando utilizo esa operación aritmética? Y para cuando tengo casos de tablas muy amplias, muy grandes, fíjense, imagínense que tenemos una empresa que tiene 10.000 vendedores. ¿Ustedes creen que vamos a hacer clic en cada uno de ellos así? Recién casi hemos demorado 30 segundos en poner que B3, que B2, José, que María, más Julia, más Roberto, más Matías. Imagínense haciendo 10.000 veces clic en todas las celdas. Si es que en el medio no nos hemos equivocado y no hemos salteado ninguna de las celdas. Entonces, para algunos casos, no resulta práctico poder llegar a aplicar, en este caso, esas operaciones aritméticas. Entonces, para situaciones como estas, donde ya tengo una complejidad mayor respecto de cómo debo obtener yo, en este caso, el resultado o la operatoria que tengo que realizar, es que Excel me pone a disposición el concepto de función, ¿sí? Nosotros, acuérdense que veíamos que dentro de la fórmula, una de las secuencias que conforman la fórmula era la función. Entonces, para este caso, Excel me pone a disposición la función. ¿Y qué es lo que vamos a definir como función? Una función es una fórmula predefinida por Excel o por el usuario que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá
en la celda en la cual me encuentro posicionado o será utilizada para ser calculada en la fórmula que la contiene. Entonces, fíjense que si desglosamos en este caso ese concepto, ¿qué es lo que me está diciendo? Que una función puede ser anidada, o sea, puedo tener una complejidad mayor porque puedo tener una función dentro de otra función. Entonces, como me dice que puede ser definida por Excel o por el usuario, hay algunas reglas que yo tengo que respetar y unas reglas predefinidas que sí debo tener presente al momento de escribir una función. ¿Y cuáles son esas reglas? Cuando nosotros trabajamos con funciones, como Excel tiene muchas funciones que están agrupadas en varias categorías, nosotros no vamos a ver la totalidad de las funciones de Excel dentro del cursado, sino vamos a hacer foco en las más importantes, pero la intención es que ganemos expertise en cómo administrar y manejar, en este caso, esas funciones para poder anticipar o hacer frente a cualquier necesidad de cálculo avanzado que tengamos nosotros. Entonces, como no podemos especificar cada una de ellas, cada una va a tener una manera de escritura y una manera de representarse. Entonces, a partir de esa generalización que tenemos que tener presente en una función, es que nace el concepto de lo que nosotros conocemos como sintaxis de función. ¿Y qué es la sintaxis de la función? Básicamente la manera en la cual la vamos a escribir y qué es lo que debemos respetar y cómo debemos incorporar en este caso cada una de esas partes que van a formar, que van a conformar esa función para que pueda ser tomada de manera correcta. Y si hablamos de manera general, genérica, sobre cualquier función sin particularizar una en específico, ¿cómo se va a plantear o cómo se va a conformar una función? Su sintaxis de manera genérica va a ser su nombre de función, luego paréntesis de apertura. Una vez que ya he abierto en este caso ese paréntesis, voy a tener n argumentos, ¿sí? Fíjense, voy a tener el argumento 1, punto y coma. Siempre los argumentos van a ser separados por el punto y coma, ¿sí? Esto es sumamente importante. Luego un argumento 2, punto y coma, así hasta el argumento n, ¿sí? Acuérdense, como estamos definiendo de manera genérica una función puede tener un argumento o puede tener n argumentos, ¿eh? Hay funciones que tienen 4, 5, 6, 10, 15, 20, depende de la función, va a crecer esa cantidad de argumentos. Entonces, ¿qué tener presente? Nosotros veíamos que para el caso de una fórmula, si la fórmula siempre debe iniciarse con el símbolo igual. Y hay casos donde una función, como yo le decía recién, puede iniciar una fórmula o puede ser que esté anidada en otra fórmula. Entonces, prestar atención que si la fórmula inicia, en este caso la función inicia la fórmula, debe empezar por el símbolo igual, ¿sí? Luego, los valores de entrada, como decíamos, deben estar siempre entre paréntesis. Si he abierto el paréntesis, al final del último argumento debo cerrarlo, ¿sí? No debo dejar espacio entre esa escritura de los argumentos dentro del paréntesis. Los argumentos, cada uno de estos argumentos que nosotros tenemos dentro de la función, pueden ser valores constantes, fórmulas o funciones. Fíjense cómo acá ya empezamos a englobar y empezamos a atar los conceptos de los tipos de datos que íbamos trabajando recién. De manera unitaria teníamos el valor constante, luego de manera unitaria habíamos generado una fórmula simple con una expresión aritmética, luego vemos que esta fórmula puede generar mayor complejidad por medio de una función y a su vez esa función, cada argumento puede ser construido por un valor constante, una fórmula o una función. Entonces, fíjense cómo va escalando en este caso la capacidad, la posibilidad que tengo yo de incorporar, en este caso, tipo de datos dentro de ese argumento, ¿sí? Y por último, lo que decíamos recién, sumamente importante, no olvidarse que el carácter indicado para separar argumentos va a ser el punto y coma, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que resolver a partir de lo que hemos visto con el concepto de función, yo tuviera que resolver en este caso este requerimiento de poder totalizar las ventas de tanto de julio y de agosto de estos vendedores. ¿Cómo hago para invocar, para escribir, para trasladar, para incorporar una función dentro de la celda?
voy a tener diversos caminos para poder trabajar o incorporar funciones. La primera, la que nosotros vamos a encontrar dentro de la solapa inicio, sección modificar, y fíjense que tengo un botón que dice autosuma, el cual tiene una flecha, en este caso, mirando hacia abajo. Si yo hago un clic dentro de esta flecha, lo que sucede es que me va a desplegar un menú con las funciones más comunes de aplicación, las más comunes y las más conocidas. Me dice, dentro del botón de autosuma, las funciones que están agrupadas aquí son la suma, el promedio, la contabilización de números, el máximo y el mínimo, pero al final me dice, ojo, no son las únicas funciones que yo tengo disponibles, tengo más. Si yo hago un clic en más funciones, automáticamente abre una nueva ventana donde tengo la posibilidad en la parte superior de escribir por medio del buscador la función que yo estoy necesitando. Luego, en la parte inferior, tengo la posibilidad de, por medio de la separación o la participación de cada una de estas categorías, ver cuáles van a ser las funciones que están incorporadas. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar con funciones financieras, fíjense que dentro del listado, en la parte inferior, automáticamente me va a incorporar cada una de esas funciones financieras que yo puedo aplicar. Para este caso, una vez que yo ya selecciono una función dentro de este recuadro, tengo la posibilidad en la parte inferior de, en negrita, si ustedes se fijan, de mostrarme esa sintaxis. Nosotros recién veíamos que una función va a tener siempre una sintaxis y habíamos estudiado de manera genérica, general, cómo va a ser la sintaxis de cualquier función. Pero ahora, como ya estamos particularizando una función específica, lo que me muestra en la parte inferior en negrita va a ser la sintaxis particular y específica de esa función. Para el caso de la suma, me dice que el nombre de su función es suma, luego apertura de paréntesis, ¿qué va a sumar? Un número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, así hasta n números, ¿sí? Y por debajo tengo la posibilidad de tener una pequeña explicación sobre cuál van a ser, en este caso, cuál va a ser la función, que es lo que voy a obtener yo si aplico esa función. Y me dice, vos con esta función de suma, lo que vas a obtener es la suma de todos los números en un rango de celdas, ¿sí? Si hago clic dentro de aceptar, fíjense que me va a abrir otra ventana donde me va a poner a disposición los distintos argumentos que tengo yo para incorporar, en este caso, en esa función. Y en la parte inferior siempre me va a dar una ayuda con respecto a qué significa el argumento en el cual yo estoy seleccionando o incorporando, en este caso, en esa función. Para este caso particular, podríamos hacerlo de dos maneras. Nosotros sabemos que tenemos 9 valores. Yo pudiera decirle, suma José, tu número 2, hago clic, le digo que va a ser María, el número 3 va a ser Julia, y fíjense cómo dentro de la barra de fórmulas me va mostrando esa referencia en la celda del valor que contiene B2, punto y coma, porque va a ser otro argumento, el valor que contiene B3, punto y coma, B4, pero para este caso donde yo tengo una secuencia de celdas que se encuentran de manera contigua, puedo usar lo que nosotros denominamos un rango, ¿sí? Para no tener que estar particularizando celda por celda, porque imagínense, y ahí volvemos al ejemplo de recién, si yo tuviera 10.000 vendedores dentro de la empresa, voy a tener que hacer 10.000 veces abrir cada uno de los argumentos. La función suma me dice que yo puedo tener 10.000 argumentos si quiero, digamos. Ahora, voy a tener la imposibilidad de que en algún momento voy a colapsar, en este caso, la barra de fórmulas y voy a tener que volver a anidar otra función para poder obtener ese resultado. Entonces, para este caso, no necesito yo utilizar 9 argumentos, sino automáticamente lo que voy a hacer es posicionarme en el primer argumento y con el cursor y el mouse aprieto con el botón izquierdo la primera celda y sin soltar lo que voy a hacer es seleccionar todo ese rango de celda. Y fíjense cómo de manera particular me dice B2, 2 puntos, B10. Nosotros recién habíamos dicho que el punto y coma significaba separación de argumentos, como veíamos recién. B2, punto y coma, B3, punto y coma, B4. Para este caso, como la función va a tener un único argumento, cuyo argumento va a ser un rango de celdas,
Y ese rango de celdas, ¿cómo la identifico yo? ¿Cómo sé que es un rango? Porque tengo, en este caso, la representación de la primera referencia a la celda, el símbolo 2 puntos y la referencia de la última selección de la última celda, que es B10. Entonces, si ustedes se fijan de manera visual, voy a tener una línea punteada donde va a empezar como si serían hormiguitas en el camino, ¿no? De esa línea punteada que tiene movimiento, lo cual me indica de manera visual cuál es ese rango que yo he seleccionado. Entonces, esta función va a tener un único argumento, cuyo argumento es un rango de selección de celdas que está comprendido desde la celda B2 hasta la celda B10. Si observamos dentro de lo que es esta ventana, en la parte inferior, hace una evaluación de la incorporación de cada uno de esos argumentos y en la parte inferior hace un precálculo del resultado que obtiene luego de haber procesado todos esos argumentos. Para el caso de la suma, que es una función básica, simple, sencilla, me dice que una vez que incorporó esa selección de celdas, el resultado que voy a obtener una vez que yo aplique esta función va a ser 728. Entonces, hago clic en aceptar y fíjense que ahora el resultado que obtengo en la celda B11 es 728. Si me dirijo a la barra de fórmulas, fíjense lo que decíamos recién. Yo veo un valor en la celda, pero esta celda está mostrando ese valor en función del cálculo resultante de una fórmula cuya fórmula está comprendida o contemplada por el uso de una función cuya función tiene un único argumento. Ese argumento se encuentra contemplado por un rango de celdas que va desde B2 hasta B10. Ahora bien, necesito hacer lo mismo en este caso para la cantidad de ventas de agosto. Nosotros veíamos recién que uno de los caminos que habíamos tomado era la sección de modificar, la utilización o de la suma de manera directa o buscar la función dentro del botón de más funciones. Pero si nos dirigimos dentro de la cinta opciones a la opción, a la pestaña de fórmulas, sección biblioteca de funciones, vamos a ver que tenemos en este caso el botón que dice insertar función. Si hago un clic, voy a obtener en este caso la misma ventana que habíamos descrito recientemente, donde va a estar diferenciada o incorporada por el buscador en la parte superior, la categorización y por último el resultante de las funciones que están contempladas y contenidas dentro de alguna de esas opciones, o de la búsqueda o de la selección de las categorías. Luego también puedo incorporar o agregar una función. Si me posiciono dentro de la celda activa, dentro de la barra de fórmulas, hago un clic en el botón de inserción de función, que ustedes gráficamente lo ven como FX, hago un clic y automáticamente, fíjense que también llego a la misma ventana. Entonces, estamos viendo que tenemos la posibilidad de llegar de diversas maneras a la ventana de inserción de función, dependiendo por dónde encaremos, ¿sí? Como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Acá tengo 4 caminos diferentes donde tengo la posibilidad de llegar a la misma ventana. Y por último, hay otra posibilidad de escribir o incorporar una función, pero esto es cuando ya estoy un poco más avanzado, es cuando ya conozco la sintaxis, ¿sí? Ya estoy más amigado, ya he incorporado esa sintaxis de la función y no necesito un asistente visual que me abra la ventana en la cual yo voy a incorporar de manera gráfica esa información. ¿Y cómo la puedo incorporar o cómo la puedo agregar? La puedo incorporar directamente desde la celda iniciando la escritura. Acuérdense que lo que primero debo hacer es inicio con el símbolo igual. Luego, al ya conocer el nombre de la función, puedo, siempre teniendo presente la sintaxis de la función, sé que primero empieza por el nombre. Entonces, ¿cómo se llamaba la función que habíamos incorporado recién? Suma. Entonces, fíjense que a medida que yo voy escribiendo el nombre de la función, me aparece en este caso un pequeño listado desplegable en los cuales me va dando una coincidencia de los nombres de las funciones que yo estoy incorporando como nombre de función. Voy a apretar la tecla tabulación para aceptar en este caso esa selección y fíjense que aparece o me deja en la parte inferior de la celda un tooltip donde me muestra a modo de ayuda cuál es la sintaxis de esa función. Acá me muestra cómo está contemplada, no tengo la ayuda como sí tenía en la ventana recientemente donde me decía
cuál era el significado de esos argumentos y cuál va a ser el resultante de la función. Fíjense que es más acotadito, pero esto es pensado cuando yo ya tengo un nivel un poco más avanzado, en este caso de escritura de las fórmulas, comprendiendo y entendiendo lo que es la sintaxis. Entonces, yo pudiera decir, bueno, inicio la suma, ¿cuál va a ser tu primer argumento? Me pregunta. Y yo le digo que mi función suma va a tener un único argumento en los cuales va a ser todo el rango de C2 a C10. ¿Y qué es lo que me está faltando en este caso para poder finalizar la función? Nosotros hemos visto que la sintaxis que me decía, si vos iniciaste un paréntesis y tenés argumentos, n argumentos que están separados por el punto y coma, en este caso no necesito el punto y coma porque mi función tiene un único argumento, la cual es un rango, me dice que debo y no debo olvidarme que así como hice una apertura de paréntesis, debo hacer el cierre, ¿sí? Hago el cierre y fíjense que el tooltip desapareció, en lo cual ya me deja incorporado, en este caso, esa representación de esa información. Entonces, una vez que ya lo he terminado esa escritura, o aprieto la tecla Enter o hago clic en introducir, en este caso, el valor y automáticamente me va a obtener, fíjense, el valor 651, que si hago un clic dentro de la celda, obtengo ese valor y en la barra de fórmulas puedo observar cómo fue calculado ese valor. Ahora bien, nosotros cuando estábamos viendo el concepto, veíamos que teníamos la posibilidad de desarrollar el concepto de función que me decía que era definida por Excel o por el usuario, que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparece en la celda, como veíamos recién. ¿Este valor aparece directamente en la celda, sí o no? Lo calculamos y ¿dónde me aparece el valor 651? En la celda en la cual nosotros iniciamos esta fórmula. Ahora bien, sabemos que es una fórmula porque dentro de la barra de fórmula estamos viendo que hay una función que lo está calculando. ¿Es 651 el valor? Sí, pero está obtenido por medio de una fórmula. Y que además de aparecer en la celda que la contiene, en el caso de que sea una fórmula que se encuentre dentro de otra fórmula, va a ser utilizada como valor de entrada de esa fórmula, es decir, el concepto de fórmula anidada. Y para este caso simple, por ejemplo, de la suma, si yo quisiera realizar ese anidamiento de funciones para poder demostrar ese concepto en el cual el concepto de la función, que me dice, o podés obtener ese valor directamente en la celda, o ese valor se va a tomar como ingreso para otra función en la cual esté contenida. ¿Y cómo pudiera yo complicarme la vida y hacer ese anidamiento de funciones con una suma? Por ejemplo, yo pudiera haber tenido en este caso esta sumatoria de ventas de julio y agosto, pero ahora yo, por ejemplo, necesitaría obtener el total global de toda la empresa, ¿sí? En el cual el total global, ¿qué me estaría representando? Haber sumado cada uno de los meses y luego, una vez que totalicé esos 2 meses, sumar estos 2 totales, ¿sí? Entonces yo hubiese podido decir, bueno, acá yo hubiese podido aplicar otra suma donde, ¿cuál va a ser en este caso el argumento? Bueno, va a ser el rango de B11 a C11, que son estas 2 celdas que ya las tengo totalizadas, y obtengo ese valor, 1379. Donde, si ustedes se fijan, me posiciono en esta celda y esta aplica esta fórmula, y esta fórmula de quién depende, de B11 y C11. Si yo vengo a B11 y C11, observo que a su vez fue este valor tomado por medio de un cálculo de una función. Ahora bien, si quisiera hacer directamente el mismo cálculo de total global en una sola celda, ¿sí? ¿Qué es lo que pudiera hacer? Y pudiera hacerlo de distintas maneras. Por ejemplo, pudiera haber dicho, si mi requerimiento era dame el total global de ventas de todos los meses de todos los vendedores, pudiera haber hecho directamente una suma donde el único argumento sea un rango de toda la tabla, ¿sí? En lo cual voy a obtener, fíjense, el mismo valor, 1379, o haberme complicado la vida y generar este concepto, esta diferenciación para probar que el concepto es real, donde yo les decía, en el caso de las funciones, que puede ser tomado como valor de ingreso para el cálculo de otra función. Entonces, ahí aparece el concepto de función anidada. Entonces, le pudiera decir,
Mira, yo dentro de esta fórmula, de esta función suma, lo que voy a necesitar es sumar de manera separada la cantidad de ventas de julio y luego la cantidad de ventas de agosto. Entonces, si ustedes se fijan, yo ya estoy acá en el asistente donde me dice que el argumento es un valor o una referencia que yo tengo que darle. Pero el concepto me dice que yo podía utilizar una función. Entonces, no puedo volver a abrir el asistente dentro de este asistente. Asistentes no puedo anidar. Pero sí, yo ya conozco y sé el concepto, la sintaxis de la función de suma y sé que su valor o su nombre de función es suma. ¿Sí o no? Como veíamos recién, que la suma, cuando la suma inicia una fórmula, ¿qué tiene que tener? El símbolo igual. Para este caso, esta función que yo estoy colocando como primer argumento, esta función de suma, ¿está iniciando la fórmula? No la inicia, porque yo ya tengo esta primer ventana, que la cual, si ustedes se fijan cómo se empieza a incorporar la barra de fórmulas, es la que ya está iniciando la fórmula. Entonces no tengo que anteponer el símbolo igual. Ahora, este primer argumento, en vez de ser un valor constante o en vez de ser esa referencia a la celda que teníamos recién, va a ser una función. Entonces, como esta función no inicia la fórmula, no necesito indicar el símbolo igual. Entonces, le voy a decir que yo recuerdo que la sintaxis de escritura de la función suma es suma, apertura de paréntesis, incorporo en este caso todo el rango de celdas, cierro paréntesis, y fíjense cómo en la parte derecha está haciendo la evaluación, en este caso, de la función que yo incorporé como argumento sobre esa función suma, ¿sí? Y me dice, al estar en el número en negrita, significa que estoy en el camino correcto. Si hubiese salido un cartel o un número en rojo es porque hay un error de escritura dentro de la sintaxis. Entonces, fíjense que mi primer argumento de la suma fue otra función de suma, en la cual ese primer argumento sumó todas las ventas de julio. Ahora, para tener ese total global, yo necesito como segundo argumento sumar las ventas de agosto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. Esta función no inicia la fórmula como veíamos recién porque ya estaba iniciada. Suma de ¿quién? De todas las ventas de agosto. Cierro paréntesis. Veo que la evaluación es correcta. Veo que la evaluación general y los resultados son correctos, me dice 1379, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Hago clic en aceptar y ¿qué obtuve? Fíjense, no obtengo acá 3 veces el mismo valor. Fíjense que acá estoy yendo por distintas rutas, distintas maneras de calcularlo y estoy obteniendo el mismo total global, ¿sí o no? 1379 en los 3 casos. Entonces, si yo me posiciono acá en la primera, ¿cómo lo obtuvimos? Por medio de la sumatoria de estos totales parciales que tuvimos, lo cual es correcto. La siguiente forma de calcular, ¿cómo lo hicimos? Aplicamos una única función en la cual esa función estaba contemplada por todo el rango de celdas de todas las ventas de los meses de todos los vendedores, lo cual también está bien. Y por último, complicamos un poquito más la situación y fíjense cómo en la barra de fórmulas obtengo el mismo resultado acá, 1379, pero en la barra de fórmulas veo que esta fórmula está incorporada o contemplada por varias funciones. ¿Y cómo se interpreta esa ejecución? ¿Sí? Empieza con la función de suma y dice, mi primer argumento es suma, el segundo es suma sobre este rango. ¿Cuál va a ser la preponderancia de ejecución que va a tener de realización, en este caso el Excel, sobre esas funciones? Primero, va a resolver las funciones que están como argumentos. Es decir, va a tomar y va a decir, bueno, ¿cuánto es el valor de suma de C2 a C10? 651. Imagínense ustedes con un lápiz y una hojita de papel. Si ustedes estuvieran en el parcial y tuvieran que desglosar, en este caso un cálculo complejo, ¿qué hacen? Muchas veces trazan una línea y dicen cálculo auxiliar, ¿sí o no? Ponían cálculo auxiliar y en el costado decían, bueno, esta fórmula que va a tener múltiples variables, yo voy a empezar a desagregar esas variables. Primero vamos a calcular esta variable, llamémosle, y dentro de lo que es la función, se llaman argumentos, ¿sí? Ustedes cuando hacen algún otro cálculo le llaman la variable. Bueno, ¿qué valor me da esta variable? El cálculo que tengo que realizar. En este caso Excel hace lo mismo, toma ese argumento y dice, epa, este argumento
no es un valor constante, porque revisa lo que tiene, ve que no es un valor constante. Y dice, ¿qué es lo que es este argumento? Y entiende que es una función. Entonces, sabe que debe realizar y debe obtener el resultado primero de esa función. Obtiene este resultado y lo coloca como si estaría trabajando en un papelito, en un cálculo auxiliar, y le dice, bueno, yo voy a recordar que esta función me dio 651. Luego viene y ejecuta esta función, este argumento, y dice, ¿cuánto me dio? 728. Bueno, lo coloca en el papelito, pone cálculo auxiliar 728, ¿sí? Una vez que ya tuvo ese valor constante, porque ese valor constante ya lo obtuvo como resultado y sabe que su primer argumento va a ser 728, que fue obtenido por medio de una función. Su segundo argumento es 651, que fue obtenido por medio de otra función. Tiene esos dos valores y una vez que tiene esos dos valores dice, bien, ¿ahora qué debo aplicar? Ahora aplico esta función. ¿Suma de quién? Suma del primer argumento, que es 728, y el segundo 651. Por lo cual me da 1379, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahí sí explicamos y demostramos que el concepto de la función va a aparecer ese valor resultante en la celda directamente o se utiliza para ser calculado en otra función. Y es muy probable que cuando nosotros tenemos una complejidad dentro de los cálculos de nuestra planilla, estas situaciones ocurran más de una vez, en la cual nosotros vamos a tener fórmulas sumamente complejas, en las cuales vamos a tener valores constantes, expresiones aritméticas, funciones anidadas. Entonces, fíjense que yo puedo hacer crecer esa fórmula, todo lo que yo necesite en complejidad para que resuelva y me entregue, en este caso, esa representación del resultado que yo estoy disponiendo, ¿sí? Entonces, tres caminos distintos que nos llevan a un único resultado. ¿Se entendió el concepto de función anidada? ¿Cómo demuestro yo, en este caso, aplicar esa función? Vamos desde la aplicación de función básica y luego ese anidamiento. Chicos, lo que están virtuales, ¿se entendió? Sí, profe. Bien, bárbaro. Continuamos entonces. Ahora bien, ya sabemos y hemos demostrado en este caso donde esta utilización de funciones me va a poder a mí dar una resolución rápida con respecto a los tipos de problemas que yo necesito ir resolviendo. Entonces veamos qué otras funciones puedo encontrar yo al momento de trabajar, en este caso, con la planilla de cálculos. Veamos algunas funciones básicas primeramente, donde para este caso yo tengo una tabla, fíjense, de corredores, donde cada corredor realizó un tiempo en segundos. Luego, en la parte inferior tengo una tabla de resumen donde me pide hacer algunos cálculos. Ese cálculo va a ser, dame su tiempo total de todos los corredores en segundos, dame el promedio de tiempos de los corredores. Acá no estoy particularizando a nadie, simplemente quiero de manera general, global, de toda la plantilla de corredores que yo tengo dentro de mi equipo, poder estipular o tener esa relación, esa referencia total, de promedio, quién obtuvo el menor tiempo, quién obtuvo el mayor tiempo, y luego dame una diferencia entre los dos extremos, entre el máximo y el mínimo, para saber dentro de mi plantilla que yo tengo entrenando, en este caso esos corredores, cómo ha sido esa performance. Entonces, para tiempo total, ¿qué función creen ustedes que pudiera llegar a aplicar? La que vimos recién, de suma, ¿sí o no? Total. Me está dando, en este caso, esa palabra total me está dando a interpretar que yo debo obtener una totalización de valores, una sumatoria de valores. Si lo despliego y lo hago de manera rápida con el botón de funciones básicas dentro de AutoSuma, como veíamos recién, fíjense que yo hago clic en suma y automáticamente lo que hizo fue incorporar esa función y autocompletarme el argumento con ese rango. Pero ahí tienen que tener cuidado, porque lo que hace Excel es interpretar en función de la posición de la celda en la cual me encuentro incorporado, cuál va a ser la posible selección de celdas que él cree que puede ser la posible. Y para este caso,
la celda, el rango de B2 a B7, en los cuales B6 no existe y B7 tiene un título de la tabla. ¿Será correcto? No. Entonces, como no es correcto lo que él me está sugiriendo como argumento, yo no lo tengo que tomar como que esto fuera la Biblia, ¿no? A mí Excel me está dando una posibilidad porque interpreta que donde yo estoy posicionado al contexto global de la tabla, él cree que puedo llegar a tener esos argumentos, lo cual no lo tengo que tomar, como le decía recién, como si fuera la Biblia. Yo tranquilamente lo puedo borrar y le puedo, sí, volver a tipificar, seleccionar cuál va a ser ese rango correcto. ¿Y cuál es el rango correcto? Los tiempos de los corredores. Un único argumento, aplico la función suma, que la función suma tiene un único argumento, cuyo único argumento es una selección contigua de celdas, ¿sí? Un rango. Aplico en este caso la inserción y el tiempo total son 198,87 segundos. Tiempo promedio. Despliego y fíjense que acá también tengo ya la función de manera accesible, de manera rápida, la función promedio. ¿El promedio de quién? Y el promedio de todos los tiempos, de B2 a B5. Y fíjense cómo acá el nombre de la función me dice es promedio de, en este caso, de n argumentos cuyo único argumento yo voy a incorporar dentro de la función va a ser un rango. Aplico en este caso la inserción, el promedio es 49,72. Menor tiempo, nuevamente despliego el menú de las opciones de funciones más comunes y fíjense que acá tengo el que me dice mínimo. ¿Mínimo de quién? Fíjense que acá nuevamente el Excel me está sugiriendo, me dice el mínimo que te calcule de este rango. Entonces tienen que tener cuidado cuando ustedes inserten la función. Que no se le vaya el enter o que digan, listo, perfecto, el mínimo de esto, porque Excel me lo sugirió y Excel, para mí en la Biblia no le voy a discutir al Excel. Sí le voy a discutir porque no son los datos que yo necesito. Porque ahora me va a sacar un mínimo, imagínense si yo calculo el mínimo del tiempo total y del promedio, estoy sesgando totalmente la información, porque ante el análisis, el 49,72 no es el mínimo, no es el menor tiempo de mis corredores. Entonces, no es lo que yo quiero calcular. ¿Dónde está el cálculo? Nuevamente en el rango de los tiempos de los corredores. 48,96 el tiempo mínimo, mayor tiempo, nuevamente despliego el menú, máximo de quién? De los tiempos de mis corredores, agrego, acepto, max sobre el rango es 50,68, nosotros lo podemos contrastar visualmente de manera rápida, es correcto, 50,68 es el tiempo mayor y 48,96 el tiempo más chico. Diferencia entre máximo y mínimo, puedo, y lo voy a hacer con una expresión aritmética. Inicio una fórmula, símbolo igual, tiempo, diferencia entre el máximo y el mínimo, le digo el mayor tiempo menos el menor tiempo. Acepto, la diferencia es de 1,72 segundos, ¿sí? Entonces, que a lo mejor en atletismo o cuando uno toma el valor de referencia de tiempo en Fórmula 1 o en carrera, donde muchas veces dicen, el que va primero le lleva 3 segundos al segundo. Y uno calcula 3 segundos y dice, no es nada. Pero no es nada en función si no le damos contexto. Si yo le doy el contexto, por ejemplo, en una carrera de Fórmula 1, donde los vehículos tienen una velocidad promedio de 240 o 270 kilómetros por hora, fíjese que 3 segundos es una eternidad lo que le sacó, ¿sí? Es muchísimo 3 segundos. ¿Por qué? Porque ahí ya le estoy dando una connotación de velocidad. Entonces, depende del contexto del análisis. Entonces, esta diferencia va a ser entre los corredores de 1,72, lo cual hace que sea, para el caso del entrenamiento que yo le estoy dando, es mucho. Entonces, bueno, muchachos, vamos a hacer el doble de entrenamiento y vamos a empezar los sábados y domingos, ¿sí? Entonces, ya tengo esa posibilidad de obtener ese valor por medio de los cálculos de estas funciones, ¿sí? Y todas estas funciones que también las tengo disponibles en este menú, acuérdense que también van a estar todas incorporadas. O buscarlas de manera directa, por ejemplo, si yo le pusiera max o máximo, fíjense que acá si yo escribo máximo dentro de la ventana, me trae varios máximos porque tengo distintas categorías. Como yo les decía recién, tengo financiera, fecha, matemática, estadística, lógica, información, ingeniería, cubo, compatibilidad. Hay muchas. Entonces, dentro de esas, también la puedo buscar y seleccionar directamente desde la ventana de funciones, de inserción de funciones,
Y en la parte inferior, fíjense que es exactamente lo que habíamos trabajado recién. El nombre de la sintaxis máximo, apertura de paréntesis, n cantidad de números. ¿Qué hace? Me devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. ¿Sí? Entonces, acá ya tengo esa posibilidad. Si tenía dudas de cómo incorporaba o cómo mostraba esa información o qué hacía esta función, siempre es interesante poder volver al asistente para ver, en este caso, esa representación, esa descripción, esa explicación de la función. Ahora, si nosotros nos posicionamos en la celda en la cual, si yo observo la barra de fórmulas, tiene una función cuya función tiene una fórmula, la cual está incorporada con una función. Si yo hago clic dentro del botón de inserción de función, lo que va a hacer en este caso, como detecta que la celda no está vacía, ya tiene una función, tiene una fórmula, esa fórmula está contemplada por una única función. Entonces, ¿qué hizo? En vez de mostrarme la ventana de inserción de función del asistente, lo que hace es automáticamente seleccionar la ventana de asistente con los argumentos sobre la función que tenía incorporada yo en esa celda. Entonces, fíjense que si tenemos dudas de cómo trabaja en este caso esa función, le hice clic a la celda, hago clic en inserción de función de la barra de fórmulas e inmediatamente puedo ver en este caso esa función con sus argumentos y la explicación y el valor que voy a obtener como resultante. Entonces, esto también es sumamente importante para no volver a escribir una fórmula completamente, una función entera, si es que me está dando un error o no obtengo el resultado que yo deseo. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Bueno, hago clic en la celda, abro el asistente de inserción de función, me contempla directamente cómo está distribuido esos argumentos y lo que debo hacer luego es corregir en este caso o incorporar argumentos si es que me hubiesen faltado para poder obtener el resultado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Los que están virtuales vamos bien? ¿Todo bien, chicos? Hagan una reacción de emoji, por lo menos un dedito arriba. Perfecto, bien, gracias. Perfecto. Bien. Luego, si continuamos en este caso con las funciones que nosotros podemos incorporar dentro de la planilla de cálculo, vamos a ver que tenemos otras funciones en las cuales nosotros podemos ir trabajando. En función siempre depende de cómo tengamos incorporado, cómo tengamos definida nosotros nuestra tabla de datos. Para este caso particular, fíjense que yo tengo una pequeña tabla donde tengo profesión, teléfono, email, y acá voy a tener un requerimiento donde me dice, mostrame la cantidad, en este caso, de los alumnos de las carreras que tengan teléfono, los alumnos con email y los alumnos sin email. Entonces, si yo tomo, en este caso, las funciones de autosuma, las funciones de aplicación rápida, fíjense que una de las funciones que yo tenía disponible era la contabilización de números, donde, fíjense que me agrega o me inserta en este caso una función que dice contar y luego me incorpora en este caso los n cantidad de argumentos. Pero lo insertemos y lo trabajemos desde el asistente para que podamos tomar en este caso la definición de esos argumentos, qué significa la función, qué me devuelve y cómo tiene trabajado esos argumentos. Entonces, inserto la función en la celda vacía, busco contar, y fíjense que ahí tengo varios tipos de contar, y voy a trabajar selecciono el contar, donde me dice que su sintaxis es contar, entre paréntesis, n cantidad de argumentos. ¿Cuál es la explicación de esta función? Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces, si yo necesito contar los alumnos que tienen teléfono, fíjense que esta función me viene de maravilla, porque un teléfono puede estar bien escrito, mal escrito, no existir, y tengo n variantes de teléfono, lo cual no me interesa porque yo no estoy particularizando ni haciendo foco en un teléfono en particular. Yo simplemente quiero saber la cantidad de alumnos con teléfono. Y para mí, ¿cómo identifico que un alumno tiene teléfono? Simplemente si tiene una escritura de un número. Entonces, a ese nivel ya puedo hacer esa diferenciación y le voy a decir, bueno, esta función puede darme el resultado de lo que yo necesito, la voy a aplicar, aceptar, y me dice que tiene n cantidad de argumentos. Igual que la función de suma, ¿se acuerdan? Que tenía n cantidad de argumentos.
Para este caso particular, ¿qué cantidad de argumentos necesito para poder aplicar esta función? ¿Cuántos argumentos creen que necesito? ¿4? Tengo acá, por ejemplo, 4 teléfonos, ¿sí? Médico, abogado, químico, tornero. ¿Cuántos argumentos tendré yo que incorporar en esta función para obtener el resultado? Lo tengo B2, B3, B4 y B5. ¿Cuántos argumentos me harán falta incorporar en esta función? 1, 2, 3, 4, 5, ninguno, todos. Todas las anteriores son correctas. 4. 4, dice la compañera. ¿Qué opinan ustedes? 1. ¿Por qué 1 y cuál sería el 1? Perfecto. Es cierto, tengo 4 teléfonos, es correcto. Pero fíjense que al igual que la suma, nosotros veíamos que esto está en una selección contigua de celdas. Entonces, para no tener que particularizar cada una de las celdas, lo que voy a hacer es tomar un único argumento y ese único argumento va a ser una selección, un rango. Ese rango va a estar contemplado por todos los teléfonos que tengo yo dentro de mi listado. Acuérdense que esta tabla siempre es chiquita, 4, pero si yo le doy una tabla de 10.000 alumnos, se van a poner a 10.000, B2, B3, B4, B5, yo les aseguro que nos va a agarrar el inicio del cuatrimestre del año que viene y van a seguir todavía haciendo clic. Y encima se le va a tildar el Windows, se le va a tildar el Excel y no, tengo que volver a empezar y empiezan de cero. Entonces, no necesito 4 argumentos si tengo preparada mi tabla donde tengo de manera contigua todas esas celdas. Entonces, un único argumento con un rango de celdas. B2, 2 puntos, B5. Acuérdense siempre que los 2 puntos, entre medio de 2 referencias de celda, me están particularizando un rango. Si yo hago un clic visualmente, ¿cómo me doy cuenta que es un rango? Porque tengo toda la liñita de puntos que están dando vueltita ahí en medio de todas las celdas, ¿sí? Donde me dicen, epa, mirá, visualmente son todas estas las celdas que están contempladas dentro de ese rango. Hago clic en aceptar. ¿Qué cantidad tengo de alumnos con teléfono? 4. Perfecto, ¿es cierto o no? Si yo borro 1 acá, ¿qué cantidad de alumnos tengo con teléfono? 3. Fíjense que automáticamente actualiza ese valor que yo tengo en la celda porque vuelve a aplicar la función. Revisó y obtuvo y sabe que hay un cambio de valor dentro de la celda que están contempladas en una de las funciones que está incorporada en la planilla, entonces lo que hace es volver a calcularla. Entonces, en tiempo real, fíjense que yo ni tuve la necesidad de volver a la celda, ni actualizar nada de lo que ya veníamos haciendo, en este caso con otras herramientas, como cuando trabajábamos Word, que se acuerdan que teníamos que actualizar la tabla de contenido, que yo le decía, si ustedes hacían un cambio, tenía que actualizar la tabla de contenido, porque si no, no la veíamos disponible. Para este caso particular, no. Todos los cambios que yo haga en las celdas y que estén involucradas en el uso de cualquier fórmula dentro de la planilla, se van a actualizar de manera directa, ¿sí? Ahora, alumnos con email. Vuelvo acá y digo contar. Cuenta el número de celda en un rango que contiene números. ¿Funcionará esto si tengo alumnos con email? No. Entonces tengo que buscar en este caso otra cuenta que es... texto, valor, bien. Bien, no me está saliendo de manera directa, es un contar, texto, encontrar espacios, extrae texto igual, limpiar. Bien, no me salió el ejemplo, puede fallar, como dicen. Es un contar, pero que está dentro de la categoría de texto. Ahora ya lo busco en un ratito porque no me sale y se lo muestro. ¿Sí? Es simplemente la contabilización hace la inversa. En vez de tener un texto, busca celdas que contengan, en este caso, solamente texto y hace un barrido de lo que son los números. Bien.
Continuamos con lo que es las funciones de contabilización. Recién veíamos que tenemos esa posibilidad de hacerlo con valores constantes. Ahora, en este caso tengo otra tabla donde voy a tener también, incorporo más información dentro de esos alumnos y le digo, bueno, tengo el nombre, la profesión, el teléfono, el mail y la edad, ¿sí? Y acá voy a tener en este caso en la parte inferior una tabla de resumen donde me interesa poder obtener algunos datos de manera resumida. Pero fíjense que ya no es tan simple acá como cuando yo decía qué cantidad tiene el teléfono, donde para mí un número representaba simplemente una particularización de un teléfono. Yo no tenía una lectura específica sobre ese campo, simplemente si tenía en este caso el dato o el valor, para mí automáticamente ya contaba. Acá no, yo voy a tener un requerimiento más específico donde voy a necesitar dentro de esa tabla resumen, donde me indique qué cantidad tengo de médicos dentro de la plantilla de alumnos, qué cantidad de abogados, químicos, torneros, y luego la cantidad de alumnos que sean mayores a 30 años. Entonces, fíjense que acá ya tengo yo un requerimiento específico. Para este caso en particular, voy a volver a iniciar el tema del asistente. Me voy a ir a todas las categorías, voy a hacer la búsqueda de contar. Y fíjense que una de las sugerencias que tengo para este caso particular es contar.si, en el cual si yo reviso en este caso la sintaxis me dice contar.si y esta función tiene particularmente dos argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? El rango y el criterio en el cual va a hacer ese contraste. ¿Y cómo me la explica? Me dice cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces, ¿podría dar en este caso resultado a lo que yo necesito? Sí, porque yo voy a tomar esa contabilización en función de una condición de evaluación. Entonces, esta función me da, va a ser exitosa para poder obtener en este caso lo que yo necesito. Hago clic en aceptar. Y fíjense que acá ya no tengo como las otras funciones que yo estaba trabajando recién, donde voy a tener n cantidad de argumentos. Esta función ya está bien definida. Me dice, esta función tiene solo dos argumentos y su primer argumento es el rango y el segundo el criterio de evaluación. Hago un clic izquierdo sobre el rango y fíjense que en la parte inferior me dice cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces, si yo digo que voy a contabilizar y voy a contrastar un criterio de las profesiones, ¿cuál será el rango dentro de esta tabla que ustedes creen que debería seleccionar? ¿Cuál será el rango? A4 hasta E11. Yo tengo esta tabla que tiene el nombre de los alumnos, la profesión, el teléfono, el email y la edad. Y quiero contabilizar las profesiones. ¿Cuál será el rango de selección? ¿Qué opinan? A4 a E29. De A4 a E11, a A11. De B4 a B11. B4 a B11. ¿Por qué crees vos que debería ir de B4 a B11? Yo recién te planteé y te dije, ¿por qué el rango no sería de A4? O sea, es decir, todo esto de A4 a E11. Porque abajo dice el rango es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. En este caso con la condición, ¿no? Que te va a decir que no están en blanco, está bien, pero contrastado sobre una condición. Entonces, ¿tendrá sentido si yo voy a hacer un contraste de la condición, seleccionar toda la tabla? Si yo solamente necesito las profesiones. ¿Tendrá sentido o no? ¿Me dará resultados si yo aplico este rango? ¿Qué opinan? Tómense un tiempito y lo analicemos, porque, a ver, esto yo se lo anticipo, para que tengamos éxito en los prácticos de Excel y nos vaya bien en el parcial, no tenemos que obrar mecánicamente. Nada es mecánico, ni debo acordarme la fórmula de memoria, porque eso no sirve, eso nos va a llevar al fracaso. No se aprendan de memoria ninguna fórmula, no hay dos fórmulas iguales, no hay dos datos iguales, no hay dos tablas iguales. Esto hay que hacerlo razonando. Si nosotros razonamos bien, sabemos qué función vamos a incorporar, cuáles van a ser los argumentos y estoy seguro que el resultado que voy a obtener va a ser el correcto, ¿sí? Entonces, si yo quiero contar las profesiones en esta tabla que
tengo datos de A4 a E11, ¿sí? Son 5 columnas. ¿Cuál va a ser el rango de selección que tengo que tomar para hacer ese contraste, esa contabilización? Escucho ofertas. B4, B4, B11. Bien, B4, B11 dice acá el compañero. Chicos, ustedes que están virtual, ¿qué opinan? ¿Estará en lo cierto? Sí, no, ni. Sí, profe. Sí, pongan un dedito arriba. Bonifacio abandonó. Bueno, B4, B11. Bien. Sí, porque lo que yo necesito en este caso es obtener ese control de las profesiones. ¿Y cuál va a ser el criterio? Y el criterio acá lo puedo plantear de dos maneras. Lo puedo plantear como una inserción de un valor constante en el cual yo pudiera decir médicos, ¿sí? Cierro en este caso comilla doble, lo cual me determina la inserción en este caso de texto constante, y a partir de ahí hace esa evaluación. Y fíjense que ese rango me está mostrando, separado con punto y coma, todos los términos que yo tengo dentro de esta tabla. Yo le digo que controle contra médicos, me dice que no encuentra ninguno, hago clic en aceptar y me da 0. ¿Por qué me dará 0? ¿Cómo funciona en este caso la función de contar sí? Como yo le di este rango, empieza y dice médico es igual a médicos. ¿Y es igual o no? No, ¿por qué? Porque acá yo tengo un error de escritura, porque yo lo hice como valor constante. ¿Cuáles son los errores que tengo acá? En principio, lo estoy poniendo como plural. Y además, no tiene acento. Si yo le saco la S, me sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque todas las escrituras yo las tengo con acento. Entonces, si yo lo tuviera dentro de mi tabla de resumen, si quiero evitar en este caso ese tipo de errores de escritura, el cual me puede llegar a dar un error sesgado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esto en el parcial ustedes lo aplican y dice 0, vieron un valor y listo, ya está bien, siguen adelante, van al punto siguiente y resulta que ese valor de esa celda lo necesitaba para calcular otra función, entonces le hace que tenemos un dominó de problema, ¿sí? Donde no llegamos a nada, no obtengo ningún resultado. Entonces, que yo tenga un valor en la celda no significa que esté bien, que sea correcto. Porque yo tengo un valor ahí 0. La función no me dio error. Me dio un valor que no es correcto. Porque yo claramente miro la tabla y veo que tengo varios médicos. Entonces, ¿cómo hay otra manera, en este caso, de tipificar ese criterio? Simplemente le puedo decir que en vez de escribirlo como un valor constante, nosotros veíamos que podía tenerlo como referencia a una celda. Y si yo tengo una tabla de resumen en la parte izquierda, donde yo ya tengo el término de la profesión, ¿no será mejor seleccionar y hacer clic sobre la celda A15 que ya tiene, en este caso, el título de la profesión? Si es una tabla de resumen, sí. Lo que no debo hacer nunca es seleccionar que un criterio esté basado en un valor de la tabla, porque las tablas son siempre variables. Hoy B4 es médico. Paula Álvarez pide el pase y se va a Tierra del Fuego y ya no la tengo más, la doy de baja. Y ahora Fabio Gómez, que estaba en la quinta fila, pasa a ser el primer alumno y es abogado y no es médico. Entonces, ese criterio, ¿cuál va a ser de control? Va a ser de abogado, porque la profesión de Fabio Gómez, abogado, ya no es médico. Entonces, fíjense el error grave que podemos llegar a cometer si seleccionamos como criterio una celda que está dentro de una tabla que es variable. Ninguna tabla de datos va a ser constante. O ustedes, si tienen que armar una tabla de venta, todos los días son la misma venta, todos los días el mismo vendedor vende a la misma hora, en la misma posición, la misma cantidad de los mismos artículos, no. Entonces, si vamos a tomar como criterios de control dentro de las funciones, siempre tenemos que tener presente que esos criterios estén por fuera de la tabla. Lo puedo tener o en una tabla auxiliar de resumen o en cualquier otra celda en la cual yo lo saque como valor auxiliar. Mi valor va a ser, en esta tabla resumen, A15, y fíjense que ahora me dice, el valor que tengo yo en A15 es médico, con acento. ¿Qué cantidad de coincidencia encontré? 3. Hago clic en aceptar, y fíjense cómo ahora sí, qué diferente, ¿no? De 0 a 3, ahora sí tengo un valor. Ahora bien, si tengo que hacer lo mismo en abogado, ¿qué debería hacer?
tengo como 15 profesiones, tengo que contabilizar todas. Y bueno, hago clic en inserción de función, contar, sí, otra vez el rango, otra vez tengo que seleccionar las 10.000 celdas, me genera una demora. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que está variando va a ser la profesión. La función va a ser la misma, ¿o no? ¿Queremos contar las profesiones, sí o no? Es lo mismo lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que nos va a cambiar dentro de la tabla de resumen? Solamente la profesión. Entonces, para este caso en particular, yo puedo utilizar el copiado de la fórmula y trasladarlo hacia las celdas subsiguientes para que me traslade, en este caso, ese cálculo. Entonces yo le voy a decir, bueno, si dentro de lo que yo observo mi barra de fórmulas y digo, acá yo utilicé la función contar sí, la cual el primer argumento es el rango de profesión, el que está en azul, ¿estamos de acuerdo? Punto y coma, segundo argumento, el A15, que A15 tiene el nombre de la profesión que yo quiero contabilizar. ¿Es correcto? Sí, perfecto. Bueno, a ver, yo necesito hacer lo mismo hacia abajo, entonces la puedo seleccionar, copio y pego en cada una de ellas, o si me dirijo en la parte inferior derecha y hago un clic izquierdo en la cruz y la despliego hacia abajo, voy a obtener en este caso, fíjense, el copiado de la función, y si yo hago un clic dentro de la celda de abogado, fíjense, dice 0. 0. ¿Y por qué? Bueno, me dio un error. Ahora tengo que revisar por qué no es coherente ese valor. Entonces, me posiciono en la celda en la cual me está dando un error el resultado. Hago un clic en la barra de fórmulas. Y fíjense que visualmente me va a mostrar cuáles van a ser esas referencias. En primera instancia, ¿qué es lo que estoy viendo? Que el rango de las profesiones está corrido, ya no empieza en B4 y termina en B11, sino que empieza en B5 y termina en B12, lo cual no es correcto porque estoy dejando una profesión afuera y además tengo una celda vacía. Y luego me dice que el criterio es A12. El criterio de A12 está bien, perfecto. Entonces, empecemos a solucionar el primero de los inconvenientes. ¿Por qué sucedió que si yo hago clic en esta celda y tenía bien tipificado el rango, al desplazarla hacia abajo, me corrió una posición? Básicamente porque las referencias que yo estoy indicando dentro de esta función son referencias absolutas. Y cuando nosotros trabajamos con referencias dentro de Excel, tenemos tres categorías, ¿sí? Las referencias relativas, las referencias absolutas y las referencias mixtas. Las mixtas no las vamos a trabajar nosotros, no vamos a basar y nos vamos a enfocar en las referencias relativas y absolutas. Esto es una referencia relativa. ¿Y cómo sé que es una referencia relativa? Porque en este caso la voy a ver directamente tipificada con el nombre de su columna y el número de su fila, ¿sí? ¿Y qué significa que sea relativa? Es que la relación o la referencia que tiene esa celda, si yo copio esa fórmula hacia otra celda, lo que va a hacer es ajustarse automáticamente a su nueva posición, a su nueva ubicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Y lo veamos con esta tablita de modo ejemplo de productos, donde yo tengo un producto, una cantidad y un precio unitario. Hago el cálculo y digo C7 por D7, ¿sí? Llevo en este caso esa referencia hacia abajo, hago un clic en la siguiente celda y fíjense, dice C8D8. Hago un clic y le edito C9D9. ¿Y esto por qué? Porque como dijimos recién con el concepto, se va a adaptar, se va a referir a su nueva posición. Y si yo la posición original de la fórmula original estaba en la fila 7, columna E, lo cual me indica que la celda es E7, ¿sí? Tengo fila 7, columna E, la celda E7. Quiero llevar esa fórmula a la celda E8. ¿La columna cambió? No cambió. ¿La fila cambió? Sí cambió. ¿En qué cantidad de veces cambió? ¿Se incrementa o decrementa esa fila? Se incrementa, porque pasa de la fila 7 a la fila 8, donde yo estoy copiando y pegando esa fórmula. Entonces, Excel interpreta que si originalmente su posición estaba en C7 y D7, la referencia de la fórmula, de todas las referencias que tenga esa fórmula,
tiene que incrementarla en una posición de fila, pero no en columna. ¿Por qué? Porque la columna nunca varió. Lo único que varía es la posición de la celda, pero en función de su fila, no de su columna. Porque acá tengo E7, E8, E9, E10. ¿Cambió la columna? No. ¿Cambió la fila? Sí. Entonces, si yo voy sumando, incorporando una fila adicional, ¿qué hace esa referencia relativa? Dice, ah, bien, si vos la llevás hacia abajo, entonces significa que estás incorporando en una la referencia de la fila. Yo voy a incorporar automáticamente en una la referencia de todas las celdas que yo tenga. Entonces, si trabajando con el mismo concepto, vengo acá y digo, si yo estoy en B15, pero este argumento tenía una selección de B14 a B11. Si copio y pego esta fórmula hacia abajo, ¿cuántas veces o qué cantidad estoy incrementando en posición de fila? 1, ¿sí o no? Estoy pasando de la fila 15 a la fila 16, ¿sí o no? Entonces, si incremento en una posición la fila y me posiciono acá nuevamente en el argumento, ¿qué hizo? Corrió en una posición el inicio del rango y en una posición el final del rango. ¿Por qué? Porque interpreta que debe acomodarse porque era una función relativa. Entonces, suma en 1 el inicio del rango y suma en 1 el fin del rango. Para este caso particular, a mí no me sirve porque este rango debe ser estático porque el control sobre la tabla va a ser el mismo, siempre tiene que referir a la misma rango de selección. Lo único que va a variar va a ser la profesión, porque acá tengo médico y el médico no es igual que el abogado y el químico no es igual que el tornero y el tornero no es igual que el médico, ¿sí o no? La profesión es distinta. Entonces, para este caso puntual, hemos visto cómo incorporo en 1 ese rango y además incorporo en 1 esa relación del criterio, que antes lo tenía yo en A15, lo llevo hacia abajo, suma una fila, ahora el criterio es A16. Entonces eso está bien, porque el criterio tiene que ir incorporándose en 1. Ahora, lo que yo tengo que corregir es el rango. ¿Y qué concepto voy a utilizar para corregir en este caso el rango? Voy a utilizar el concepto de referencia absoluta, que la referencia absoluta me dice que si yo incorporo un símbolo pesos por delante de la columna y por delante de la fila, esa referencia ahora se transforma en referencia absoluta, lo cual me va a decir que siempre queda fijada en esa posición y nunca se mueve a pesar de que yo la determine o la lleve una posición abajo, 10 abajo, 1 arriba, 15 a la derecha, 2 a la izquierda, nunca se va a mover. Entonces, siempre va a salir a buscarla a la misma referencia, a la misma posición. Veámoslo, un ejemplo con esta tablita simple, en la cual yo tengo, para este caso particular, una tabla de producto, cantidad, precio e importe. Entonces, quiero hacer un cálculo de descuento de importe antes de calcular el valor final. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer para calcular el descuento? Esto ya ni Excel, digamos, esto es simple, ¿no? Una matemática simple. ¿Cómo calculo el descuento? Y tengo que hacer una regla de 3 para ver cuánto es el 10% de importe. Entonces, pudiera decir, si yo lo tengo que tipificar acá, vamos a hacer una fórmula con una operación aritmética simple, donde digo el importe por el descuento. ¿Sí o no? Por el porcentaje del descuento. Eso me da un valor en pesos, son 30 pesos. ¿Sí? Entonces, si yo llevo esto hacia abajo, fíjense cómo ahí yo tengo en este caso el error. ¿Por qué? Por lo mismo que veíamos, ¿sí? El valor del importe incrementa en 1 el descuento. El valor de importe y acá está multiplicando por un texto, cosa que no tiene sentido. Entonces, este descuento nunca se mueve de aquí. Entonces, ¿dónde debo solucionarlo? ¿Desde aquí hacia abajo y lo voy solucionando de a 1 o lo soluciono de la celda en la cual yo tengo la fórmula original? Siempre tengo que solucionar el problema en la celda en la cual yo realicé ese copiado. Porque ustedes imagínense que nosotros siempre el análisis lo hacemos en la primera celda de la primera fila de la primera tabla, y si yo tengo 10.000 artículos, 10.000 empleados, 50.000 empleados, todo ese análisis se va a hacer de manera automática cuando yo autocomplete ese cálculo hacia abajo, no tengo que eliminarlo. Si lo hago bien una vez y analizo que está bien armada esa fórmula una vez, las 9.999 veces que la esté copiando hacia abajo, voy a estar seguro que está bien el valor. Entonces,
La corrección la voy a hacer sobre la fórmula que lo inicia, en esta. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? Recién veíamos que para que se convierta esto en una referencia absoluta, debe anteponerse el símbolo peso por delante de la columna y de la fila. Si lo quiero hacer de manera rápida con el teclado, hago un clic izquierdo para que el cursor quede sobre la referencia a la celda en la cual yo deseo bloquear, fijarla, aprieto la tecla F4 y fíjense que automáticamente me incorpora el símbolo peso por delante de la fila y por delante de la columna. Hago clic en aceptar. Ahora sí, esta fórmula la llevo hacia abajo y fíjense que ahora sí tengo importe de descuento, ¿sí? Entonces, si yo voy controlando esta fórmula y me paro en cada una de las celdas y le edito, digo E25 por G22. Bien, obtengo el descuento. E26 por G22. Correcto. Y así va realizando en este caso la multiplicación, donde el punto de control fijo lo tiene en el descuento. Entonces, fíjense que por más de que haya incorporado o cambiado en una posición hacia abajo la referencia de la fila del descuento, nunca cambió esa referencia dentro de mi fórmula porque yo la indiqué y la bloqueé y la fijé como una referencia absoluta. Entonces, ojo, a tener siempre presente, depende del contexto de la tabla, depende de los datos, depende de cuál va a ser la relación, las referencias que yo necesito hacer dentro de la fórmula, cuándo debo utilizar referencia relativa y cuándo debo utilizar referencia absoluta. Para corregir este problema de la contabilización de las profesiones dentro de mi tabla, voy a, en este caso, voy a modificar la fórmula que lo originó y le voy a decir, el rango, fijalo y bloquealo en el inicio y en el final como referencias absolutas, ¿sí? Entonces, pesos B, pesos 4, pesos B, pesos 11, criterio A15. ¿Esta referencia de criterio debiera dejarla como referencia relativa o referencia absoluta? ¿Qué opinan? Ahora que ya no estamos subiendo a la moto de la referencia absoluta. El criterio, ¿lo dejo fijo o lo dejo, es una referencia relativa o una referencia absoluta? ¿Tiene que variar el criterio o siempre va a ser el mismo criterio de control? Y a unos chicos me aturden. ¿Va a variar el criterio o el criterio tiene que quedar fijo? Ya fijamos el rango. ¿Estamos de acuerdo con fijar el rango o no? El rango tiene que quedar fijo porque yo tengo esa cantidad de alumnos fija, ¿sí? En la cual quiero que haga ese contraste. Ahora, ¿el criterio debe quedar fijo o debe variar? Debe variar, porque mi tabla de resumen, acá toda la tabla dice médico o acá tengo médico, abogado, químico, tornero. Varía. Entonces, esto lo tengo que dejar libre, fijo. No debe quedar fijo, debe quedar libre como referencia relativa. Aceptar, ahora sí, lo autocompleto hacia abajo, perfecto. Me sigue dando 0. ¿Por qué? Porque acá sucede que mi tabla, en este caso, abogados, y en la tabla de origen dice abogado, entonces le quito la S. Químico, acá la tengo todo con plural, químico. Tengo 2, tornero. Acá vamos a reemplazar, torneros, ¿sí? Entonces, ya tengo esa referencia de profesión y fíjense cómo cuando una vez que la corregí, automáticamente me muestra el valor de resumen dentro de la tabla, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Cuándo utilizar una referencia relativa y cuándo utilizar una referencia absoluta? Chicos. Perfecto, bien. Varios deditos arriba, sigamos entonces. Ahora bien, voy a tener también a veces otro requerimiento donde me dicen que voy a necesitar hacer algunos controles, pero en este caso con respecto a un control sobre años, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es decirle, perfecto, contame la cantidad de alumnos que son mayores de 30 años. Me posiciono en esta celda y le voy a decir que inserte una función de contar sí, en las cuales, ¿cuál va a ser el rango ahora? B4 a B11, tengo que contar todos los alumnos mayores a 30 años. B4 a B11, debo contar los alumnos mayores a 30 años de mi tabla. ¿Cuál va a ser el rango? ¿Este? ¿B4 a B11? No.
E4 a E11, perfecto. Siempre tengan presente que el rango que nosotros tenemos que seleccionar tiene que ser acorde al criterio de la necesidad del resultado que tenemos. Si yo digo mayor a 30 años y yo selecciono el rango médico, abogado, donde tengo las profesiones, le voy a decir, este médico es mayor a 30 años, y no sé, Excel, no tiene ni idea. ¿30 es mayor a médico? No, la verdad que no sé qué es lo que me estás queriendo decir, estás loco. Eso es lo que me va a responder en este caso Excel si pudiera hablar, digamos, ¿no? Ahí lo podríamos atar con Copilot, como es lo que vimos, y capaz que me escribe, usted está loco, por favor redefina su fórmula. Entonces, tiene que ser consistente y coherente la selección del rango en función de lo que yo necesito obtener. Si lo que yo necesito obtener es la contabilización de los alumnos mayores a 30 años, el rango tiene que ser la edad. Entonces, la edad, ¿y qué me falta acá en la edad para no volver a cometer el mismo error? ¿Hará falta colocarle el bloqueo de referencia absoluta? Y depende. En este caso, como yo no tengo otro control, no voy a copiar la celda hacia abajo. Si lo dejo así, está bien, me va a dar el resultado. Como sé que no lo voy a utilizar hacia abajo en otros criterios, es indistinto. Ahora, si yo utilizara esa fórmula hacia abajo y yo sé que necesito copiarla y sé que ese rango no tiene que variar, ahí sí tengo que prestar atención a que el rango debe estar bloqueado, ¿sí? ¿Cuál va a ser el criterio? Mayor a 30 años. Entonces, como acá yo ya no tengo una comparación directa sobre un valor constante, lo que voy a hacer es apertura de comilla, le voy a colocar el símbolo más, mayor, y el valor 30. Y voy a cerrar las comillas. ¿Por qué? Porque estoy generando una expresión, en este caso, compleja, donde tengo un valor numérico y además estoy incorporando un símbolo, y ese símbolo es un texto. Entonces, ¿cómo entiende en este caso el Excel que yo voy a conformar ese texto? Simplemente incorporo las comillas dobles, ¿sí? Mayúscula o shift y el número 2, si usted lo tiene en el teclado, esas son las comillas dobles. Mayor, 30 y cierro con comilla doble. Y fíjese que ya me hizo la preevaluación, lo cual significa que no he cometido error. Me dice, está bien, y tenés 5 alumnos mayores a 30 años. Hago clic en aceptar y ahí me da, en este caso, ese resultado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, además, también puedo jugar, en este caso, incorporar operadores para poder tener, en este caso, un resultante de una contabilización específica con un contraste de criterio. ¿Bien? Por otro lado, vamos a tener situaciones donde vamos a necesitar hacer también un análisis distintivo sobre sumatorias. Nosotros veíamos en el ejemplo inicial, donde cuando teníamos la sumatoria de ventas, acá no teníamos una discriminación de vendedores ni de ventas de mes. Acá yo tenía los vendedores en un mes y yo dije, quiero saber la cantidad de ventas que tuve en el mes. Simplemente, ¿qué hacía? Aplicaba la función suma, rango completo y obtenía el resultado. Para este caso, van a haber situaciones en las cuales yo necesito particularizar algún criterio específico, donde en este caso la tabla tiene una fecha de venta, un producto y una cantidad. Y el gerente me pide un informe del total de ventas del producto 1 y separado del producto 2. ¿Por qué? Porque a lo mejor son los dos productos que mayor impacto tengo yo dentro de mi negocio y también son los más costosos. Entonces, el presupuesto es finito y él va a querer analizar si generamos mayor compra dentro del producto 1 o el producto 2. ¿Y cómo lo va a saber? ¿Cómo lo puede analizar? Agarra una bola de cristal y dice qué compro, o tira una moneda, si sale cara, compramos el producto 1 y sale cru, producto 2. Si manejamos así la empresa tirando la moneda al aire, en una semana fundimos. Entonces, ¿cómo voy a saber cómo administrar y cómo poder resolver o interpretar esas situaciones? Básicamente haciendo un análisis de información de datos. ¿Y cómo voy a hacer ese análisis de información si tengo una tabla que tiene un montón de datos dispersos, en los cuales si yo tengo que prestar atención y miro esa tabla, veo muchas entradas, no veo una consolidación? Entonces, ¿qué hago si no conozco la posibilidad de hacer esa discriminación? ¿Qué hago? Digo, suma y le digo, suma, el profe me dijo que suma, va bien, 10 puntos. Del producto 1 vendimos 607. ¿Estará bien eso? No, simplemente porque yo dije suma y fíjense que estoy mezclando productos 2, este 68 nada que ver, este 90 tampoco, 110. Entonces, estoy sesgando el valor. Totalmente sesgado porque le estoy diciendo que las ventas del producto 1 son 607 cuando no tiene nada que ver. Ahora,
me doy cuenta que eso no es correcto y me encuentro entre la espada y la pared, lo tengo al gerente al lado mío y estoy transpirando. Bueno, me pide el producto 1, el total, ¿qué hago? Bueno, no sé, vamos a hacer una expresión aritmética y empiezo y miro la tabla, digo, producto 1 más este producto, no, el producto 1 sí, no, este no, este sí, este no, este sí, bien, listo, bueno, son 269, perfecto. Si esta tabla tiene 10.000 ventas, te van a pasar seleccionando y leyendo fila por fila, si coincide el criterio, no. Le puedo asegurar que va a llegar la Navidad y ustedes van a seguir cliqueando todavía. Entonces, esto tampoco sirve porque, como le dije recién, las tablas son dinámicas, van a cambiar siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir de manera correcta una función y que esa función, ante el cambio de cualquier resultante de la tabla de resumen y del origen de datos, se acople y se mantenga de manera verídica con los datos que me debe entregar. Entonces, para este caso particular, Excel me da la posibilidad de utilizar una función que es la sumatoria condicional, que es sumar.si. Entonces, una vez que la selecciono, veo qué es lo que me muestra. Me dice, sumar.si tiene 3 argumentos, su rango, su criterio y su rango de sumas, que es una suma de celdas que cumplen un determinado criterio o condición. ¿Y me dará resultado lo que yo necesito? Sí, porque yo en esta tabla que tengo mezclados todos los artículos, necesito contemplar o discriminar eso que yo hice a ojo, que hacía mirando la celda y dije, producto 1, no, ese, producto no, ese no, ese no. Entonces, que haga lo mismo, pero que lo haga Excel automáticamente. Entonces le digo, sumar sí, y me va a decir, ¿cuál es el rango de lo que vos querés contrastar? Y me dice, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. El rango es el rango de las celdas que deseas evaluar. ¿Cuáles son las celdas que queremos evaluar? ¿La cantidad, el producto o la fecha? Estamos en problema porque si tiro la moneda, tiene 2 caras y acá tengo 3 columnas. Hay una que queda afuera. Tiramos la moneda y sacamos una columna y decimos, elimino de oficio, sí. ¿Producto? El producto, perfecto, porque lo que yo quiero hacer es evaluar el producto. Entonces, voy a seleccionar todo el rango de producto, de C3 a C10. Lo coloco como referencia absoluta, porque fíjense que yo luego voy a reutilizar esta fórmula para calcular el producto 2. ¿Cuál va a ser el criterio? Producto 1. ¿Y cómo lo incorporo a esto? ¿Lo escribo o lo selecciono de acá? Acá tengan cuidado siempre y revisen bien. Si yo hago un clic acá en la celda C12, ¿existe algún producto que se llame total producto 1? No. Entonces siempre me va a arrojar 0, que no existe. Entonces, o le cambio la leyenda a esta celda o lo coloco como valor constante. Entonces, pudiera cambiar la leyenda y le digo, bueno, C12, sé que me vas a arrojar 0, pero ahora ya lo corrijo, ¿sí? Pero tu criterio va a ser este. Ahora, rango de suma. Son las celdas que se van a sumar. Si se omite, se usará las celdas en el rango. Entonces, fíjense que visualmente, rango de suma no está en negrita el argumento. ¿Y qué significa que no esté en negrito un argumento dentro de una función? Que ese argumento no es obligatorio utilizarlo. Pero ojo, que no sea obligatorio no significa que no le va a determinar Excel un valor por defecto. Y acá me dice que si yo no le tipifico, no le indico un rango de suma, ¿qué rango es el que va a utilizar? El rango de control, de contraste, de criterio. ¿Y tendrá sentido sumar texto? ¿Qué resultado da producto 1 más producto 1? No existe, no tiene sentido. Estoy sumando 2 palabras que no me dicen nada. Entonces, rango de suma, ¿cuál va a ser el rango de suma? ¿Qué es lo que va a sumar? Una vez que ya contrastó el rango que dijimos que eran los productos, el criterio va a ser el producto 1, ¿qué tengo que sumar? Yo quiero saber el total de las ventas. ¿Cuál va a ser el rango de la suma? La cantidad. ¿Qué es el acá C3? Solamente C3, C4. De D3, D11. Bien, de D3 a D10, porque es todo lo que refiere
al rango de selección de columna. Entonces, tiene que ser coherente y consistente en este caso. Fíjense el rango que mantenga lo mismo. Si yo estoy diciendo que voy a contrastar un rango de C3, de la fila 3 hasta la fila 10, cuando yo cambio la columna, porque la cantidad la tengo en la columna D, también tengo que mantener esa relación de rango. Entonces, no lo puedo correr que empiece en 5, en 6, porque voy a tener sesgado otra vez el resultado. Entonces, si yo incorporé la selección de la tercera fila hasta la fila 10 de la columna C, que es donde tengo esa descripción de producto, y la cantidad la tengo en la columna D, que empieza en la tercera fila y termina en la 10ª fila, entonces esa relación de fila tiene que ser igual, porque cuando vaya mostrando y dice, esta celda, esta fila, sí, bueno, entonces va y busca la columna en la cual yo le dije que iba a sumar. Entonces, rango de suma de D3 a D10, y lo dejo como referencia absoluta. ¿Por qué? Porque como lo voy a utilizar en el control de la tabla de resumen del producto 2, no quiero que desplace, acuérdense, esa referencia de rango. Sí C12, que quede como referencia relativa, porque el criterio quiero que se incorpore, se sume en una posición, porque C13 va a tener el producto 2. Entonces, la evaluación previa me dice que es cero ventas. Entonces viene el gerente, yo agarro, copio y pego esto abajo, viene el gerente, lo tengo al lado. Bien, Matías, decime cuánto hemos vendido el producto 1, y yo feliz le digo 0. No hemos vendido nada, jefe, estamos re mal. Y el jefe se va y resulta que dejó de pasar una buena oportunidad y estamos en problemas. La semana fundimos y bueno, tenemos que buscar nuevos horizontes. Entonces, ¿cuál fue el problema en este caso? ¿Por qué no me daba ese valor? Porque acuérdense que yo le dije, yo voy a mantener esa referencia del criterio en la celda C12, pero yo sé que C12 dice total producto 1 y eso no existe, el total producto 1. El producto 1 es producto 1 y el producto 2 es producto 2. Cambio ese nombre, ese texto dentro de la celda y automáticamente se incorporó, fíjense, ese resultado dentro de la celda. Me dice que producto 1 vendimos 269 y producto 2 338. ¿Bien? Entonces ese criterio ahora sí dio el resultado y tengo ese valor. Ahora, si yo quisiera decirle cuál es el total de venta de todos los productos, ahora sí, me puedo posicionar acá y ahí sí le digo, genera una suma de estos dos valores y ahí sí digo, en total de todos los productos hemos vendido 607. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Pasemos avanzamos un poquito más en la complejidad y incorporamos una función de análisis, la cual la vamos a incorporar o la vamos a encontrar como la función lógica sí. Fíjense que yo tengo en este caso una tabla donde voy a tener distintos alumnos con distintas notas y voy a tener un estado de esa aprobación de la nota y un estado de examen final, en lo cual lo tengo en este caso en esta tabla diferenciado, donde me dice que si la nota es igual o mayor a 6, debo colocarle aprobado, si la nota es menor a 6, debo colocarle desaprobado. Si lo queremos rellenar a mano y diríamos, esto es mayor o igual a 6, acá le pongo aprobado y me subo a la moto y empiezo y escribo y pongo todos valores constantes y resulta que el profe se equivocó. El alumno 1 viene y, profe, ¿por qué me puso 6? Mi parcial estaba para 10, felicitado, incluso me tenía que haber puesto 11. Bueno, lo vamos a revisar, lo revisa el profe y se da cuenta que no era 6, era 5. Es más, quiso venir a tener más puntos y ahora se lleva menos. Disculpe, usted le estoy dando más puntaje del que le debería. Le coloco 5, ¿y qué pasó en el estado? Y el estado sigue siendo aprobado, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque yo estoy ingresando un valor constante, entonces ese valor constante no tiene sentido. Para este caso, entonces, debo obtener ese estado en función de la evaluación de esa celda, de esa nota. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a buscar la función lógica sí. Y una vez que la selecciono, fíjense que dentro de la sintaxis me dice, la función lógica sí va a tener su prueba lógica como primer argumento, su segundo argumento es el valor, si cuando la prueba lógica arroje verdadero, qué valor querés asignarle vos, y en tercera instancia su valor si falso, es decir, si la prueba lógica arroja falso, qué valor debe incorporar. ¿Sí? Hago clic en aceptar y digo, bien, ¿cuál va a ser la prueba lógica? La prueba lógica que debo observar y debo contrastar yo va a ser la nota del alumno, ¿sí o no? ¿Y la nota dónde está? En la celda B4. ¿Y cuál va a ser el criterio?
para saber si está aprobado o desaprobado? Acá yo lo tengo en una tabla auxiliar. Si la nota es igual o mayor a 6, está aprobado. Entonces le voy a decir, si la nota es mayor o igual a 6, mayor o igual a 6, ¿qué? Acá fíjense que ya me va dando una pauta de cómo voy conformando yo en este caso ese argumento, esa prueba lógica. Me dice que es correcto lo que yo estoy incorporando, ya hizo la evaluación y dice es falso. ¿Por qué dice que es falso? Porque B4 en este instante de tiempo tiene 5 y 5 no es mayor a 6. Me dice, el resultado que yo te voy a devolver como evaluación va a ser falso. Perfecto. Yo la pienso a la fórmula de manera abstracta. Siempre cada vez que yo arme una función, sobre todo también una función de lógica, lo que tengo que hacer es abstraerme de qué es lo que yo quiero obtener, independientemente del valor que tenga la celda, porque si yo me sesgo a mirar lo que tiene la celda, puedo cometer un error al momento de generar la función. Entonces, yo tengo que armar la función a partir de todos los parámetros que yo tengo conocidos. Y esos parámetros conocidos son, si la nota es mayor o igual a 6, estás aprobado. Si es menor a 6, estás desaprobado. Entonces, le digo, si la celda B4, que tiene la nota, es mayor o igual a 6, ¿qué significa? Que vas a estar aprobado. Entonces, para no escribirlo, ¿qué hago? Lo particularizo, lo selecciono en la celda, le digo H4. Y este H4, ¿va a variar su posición en algún momento de la tabla o va a estar siempre quietito en el mismo lugar? Lo estoy seleccionando de la tabla auxiliar, H4. ¿Va a estar quietito o va a variar? Va a estar quietito toda la vez si quiero que me traiga esta referencia que dice aprobado, para no escribir el texto aprobado todas las veces. Entonces, que directamente traslade ese valor de H4 que dice aprobado. Y si la nota es menor a 6, mostrame desaprobado en la celda. También la fijamos como referencia absoluta, porque no quiero que varíe. Lo único que va a variar va a ser la evaluación de los alumnos. Porque el alumno 1 es igual al alumno 2, Juan es igual a María. Si Juan aprueba, María quiere ser igual. Si no, está bien, yo quiero aprobar. Ahora, si Juan desaprueba y yo digo que María estaba atada a la nota de Juan, tengo a Juan y María llorando. No, ¿por qué, profe? Yo desapruebo si yo tengo 6 y él tiene 5. Ah, no, porque yo le dije que si María desaprueba, usted también. Entonces, no es justo, porque el resultado de cada nota de cada alumno es independiente. No puedo tener esa relación. Entonces, eso sí tengo que dejarlo como referencia relativa, que fluya, que se incorpore, que se modifique, ¿sí? Pero no así el estado. El estado siempre va a ser aprobado y desaprobado. Entonces, si B4 es mayor a 6, lo que vas a hacer es trasladar el texto de aprobado y si no, trasladar el texto de desaprobado. Me dice que hizo una evaluación, está todo en negrita, lo cual es correcto. El valor resultante va a ser desaprobado, que si yo lo miro lógica y objetivamente, está bien porque el valor 5 es desaprobado. Hago clic en aceptar y me dice desaprobado, ¿sí? Ahora, autocompleto esto hacia abajo y fíjense que ahora sí tengo todos los estados. Si bien el alumno nuevamente, no, profe, mire, usted no se dio cuenta, yo tenía al otro lado la hoja, vuélvame a poner el 6, por favor, ya no le pido el 10 ni el 11 ni la carita feliz, ya con el 6 que viene a discutir, me conformo con haber aprobado. Yo le había puesto el 5, doy vuelta a la hoja, me doy cuenta que tenía razón, le corresponde el 6, cambio la nota, ¿y qué pasó? Ahora el estado automáticamente actualizó y cambió ese valor de referencia a aprobado. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera, y yo voy a tener a todos los alumnos, le digo, bueno, aprobado, y le van a poner aprobado carita feliz. Fíjense que acá, donde yo tenía esa referencia, le puse aprobado carita feliz, y todo el estado en toda mi tabla automáticamente toma esa referencia. Entonces, ¿por qué? Porque era una referencia que yo tenía en una tabla auxiliar por fuera de la tabla de datos de los alumnos, la fijé como referencia absoluta y queda de manera automática. Entonces, desaprobado, ¿sí? Ponemos una carita triste llorando y eso significa nos vemos el año que viene, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos trabajar y sí atar, en este caso, esa relación de la fórmula. Entonces, no la aprendan, no queramos aprenderla en memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada contexto de datos es diferente. Tenemos que evaluar y tratar de abstraer qué es lo que quiero yo obtener. Entonces, siempre céntrense, piensen y analicen qué es lo que quiero obtener. ¿Qué están analizando acá? ¿Qué analizamos acá en esta tabla? La nota. ¿Qué es lo que tengo que focalizar yo? La nota. Esa nota va a desprender un estado en función de esa escala.
Si yo el día de mañana dijera, bueno, ahora bajamos, en vez de que sea 6, es 5, lo modifico de acá, actualizo, o si quiero que eso sea una referencia de nota por fuera y lo tengo en una celda dentro de la tabla, lo puedo seleccionar, lo dejo como referencia relativa y que vaya a buscar a esa referencia de esa celda el valor de la nota que para mí significa aprobar. Porque para mí significa aprobar 6, capaz que el año que viene decimos que se aprueba con 5, con 4, entonces modifico ese valor resultante y eso está atado en función a lo que nosotros determinamos que debe mostrar cuando incorpore un valor verdadero o un valor si falso, ¿sí? ¿Se entendió esta función? Es un poquito más compleja, agregamos más complejidad, pero digamos, el éxito que van a tener al incorporar estas funciones siempre abstrayéndose del contexto del dato. No miren que ahí dice 5, no miren que ahí dice 6, miren que ahí hay una nota. Eso es lo que tenemos que tener presente para analizar, ¿sí? Entonces siempre tengan cuidado cuál va a ser el contexto de análisis. Una vez que ponemos bien punto de foco cuál es el contexto de análisis, ya podemos incorporar y armar bien en este caso esa relación. ¿Bien? Chicos, los que están virtuales, ¿se entendió? ¿Sí? Perfecto, muchas manitos arriba. Bien, eso quiero verlo cuando corrija. Ya vamos a ver cuando corrija los trabajos, vamos a ver si están todas las manitos arriba. Dígame. Una consulta en el Sí. trabajo práctico, en el punto 2 o 3, dice usar la herramienta validación de datos. Bien. De manera rapidísima lo vemos. 5. Sí, la validación de datos, en realidad también la van a ver incluso porque todavía nos queda la consulta B, que es otra función, y si ustedes se fijan, hay varias cositas del práctico, que por eso también está partido en 2 semanas. Traté de llegar, apurarme para llegar justo a lo que tenemos en mayor medida. Cuando tenemos la validación de datos, nosotros dentro de, por ejemplo, y esto muchas veces está atado acá cuando vamos a hacer la consulta B. No la voy a explicar completamente a la consulta B porque requiere un desarrollo más exhaustivo y no los quiero atosigar en 5 minutos, digamos, ¿no? Porque además esto estaba planteado para que quede para la clase que viene. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de validación de datos, es cuando nosotros, en este caso, fíjense, yo tengo una tabla auxiliar y digo, en esta celda yo quiero ingresar un código, pero ese código quiero que se base en función de todos los códigos que ya existen en una tabla. Entonces, no le quiero permitir al usuario que él invente un código 124 si el código no existe. Entonces, yo lo que le puedo decir es, agregué una validación en la entrada de los datos, que ¿dónde lo voy a hacer? Dentro de la solapa de datos, sección herramientas de datos, validación de datos. Hago un clic en validación de datos y me dice, ¿cómo querés configurar la validación de datos en esta celda? Y yo le voy a decir que me permita, en este caso, una lista, ¿sí? Para este caso de este ejemplo, por supuesto que hay varios tipos de validación, ustedes lo adaptarán en función de lo que pide el práctico. Si el práctico lo pide en la lista, está bien, si no, ahí se la dejo para que ustedes lo piensen, pero acá tengo varios tipos de configuración de validación. Yo le voy a decir una lista, y esa lista, ¿cuál va a ser el origen? Hago clic en el origen y le digo que el origen va a ser este conjunto de rango de celdas. Hago clic en aceptar, ¿y qué sucedió ahora? La celda ahora incorporó una flecha hacia abajo, lo cual da la pauta que es un menú desplegable. Si le hago un clic izquierdo, ¿qué apareció a modo de ventana? 123, 345, 451, 199, 519. ¿Y esto de dónde lo sacó? ¿Lo inventó? No, lo sacó y lo tomó de todo el conjunto de celdas. Entonces, ¿qué me da la pauta? Que si yo le digo, vos tenés que ingresar un dato acá, en esta celda, y yo al usuario lo ayudo, lo trato de guiar, entonces le digo, ¿qué código? Bueno, no sé, inventa cualquier código, bueno, pero no existe cualquier código de alumno. Bueno, entonces yo te voy a validar el dato y te voy a poner que por medio de ese listado, vos automáticamente me selecciones, me digas cuál, y a partir de ahí voy a trabajar con ese. Entonces ya le estoy sesgando en este caso la posibilidad de ingreso a una validación. Le digo sobre este universo. ¿Sí? ¿Más claro? Chicos virtuales, ¿claro? Quiero ver muchos deditos arriba. Bien, perfecto, bárbaro. Bien, con esto llegamos justito
llegamos justito a terminar la clase de hoy. Para la clase siguiente, seguramente van a hacer algún refuerzo. La idea que si teníamos nosotros también íbamos a hacer algún refuerzo, pero queda, como les digo, por favor, fíjense con tiempo a qué comisión se pueden acoplar para terminar de ver las funciones que quedan, que básicamente es consulta B y algún refuerzo sobre lo que hemos visto. El resto de lo que pide básicamente son algunas funciones aritméticas, que es lo mismo que hicimos, suma, multiplicación, restas, o sea, ahí no tendrán que tener mucho problema. Sí, el punto 9 no le van a poder calcular el sueldo básico, porque el sueldo básico lo tienen que traer con la función buscar B. Pero sí, igualmente, pueden trabajar armando una función, tomando como referencia la celda en la cual tendrían ese dato. Ya lo pueden ir armando. Eso porque ustedes vieron que yo puedo armar una fórmula, una función, sin que tenga datos. ¿Me dará un error? Sí, seguramente me va a dar un error, pero ya dejo planteado ese análisis si lo que yo estoy multiplicando. ¿Por qué? Porque yo lo estoy pensando en abstracto. Acá esta celda representa un sueldo. Hoy no tiene nada, mañana va a tener 2.000, 4.000, 50.000, lo que sea. Pero esta celda, esta posición, es lo que yo sé que tengo que tomar como insumo de referencia para multiplicarlo por esta celda, porque esto me va a dar el 10% que tengo que restar luego a la jubilación y me va a hacer un saldo bruto y después tengo que calcular el neto y para calcular el neto yo sé que debo restar esta celda y esta celda. Entonces yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Después cuando la clase siguiente tengamos la consulta, la posibilidad de ver la función de buscar B, ahí ya vamos a completar ese salario básico y se nos van a empezar a ir autocompletando el resto de las celdas que teníamos con los datos. Como vimos recién, cuando yo cambiaba un valor de la celda, automáticamente ya incorporaba, en este caso, el resto de la relación de los textos. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias por la participación y nos estaremos viendo. Recuerden, semana siguiente, ustedes, feriado, no tienen clase, acóplense, por favor, a otra comisión. Y la semana siguiente tenemos semana de examen. Así que es martes 17, día del profesor, no hay clase. Y esta semana, el 23 o 22 vence Excel, fíjense bien, y esta semana es semana de exámenes. Así que los que rinden, mucho éxito y después nos vemos la siguiente de esa semana. ¿Sí? No se duerman y vayan practicando lo que vimos hoy. Acóplense a clases la semana siguiente y cualquier duda, nos vemos virtualmente o si no en las comisiones que tenemos. Gracias, chicos. Los abandono. Profe, una consulta. Sí. ¿Mónica? Sí, ¿va a haber recuperatorio de los prácticos? Recuperatorio práctico. Hay un solo práctico del cual nosotros le podemos llegar a... No recuerdo si este que tiene puntaje, tendría que preguntarle a la profe Cazón, ella es la jefe de trabajo práctico. Mándale un mensajito, por favor, y ella es la que determina, digamos, cuál es el práctico que va a tener preponderancia de puntaje. Ah, bien, sí, porque a mí no me fue bien en el práctico de Word, tuve problemas con la compu y bueno, yo creo que quería recuperar si se puede. Sí, ya después igual, cuando yo lo termine de corregir, porque Excel ya va para el segundo parcial, cuando yo después lo termine de corregir, ya voy a analizar la situación y en todo caso ya iremos viendo casito particular por cada caso. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. No, de nada, hasta luego.